O Intercept Brasil tuvo acceso a una hoja de cálculo titulada Funding Schedule, presentada en las conversaciones como el cronograma financiero del proyecto. El archivo registra una operación de casi 24 millones de dólares y detalla tanto las aportaciones previstas como los valores recibidos por el fondo vinculado a la producción. La tabla sobre los pagos fue enviada el 7 de agosto de 2025 por el empresario Tiago Miranda, quien actúa allí junto al sitio de Leo Díaz. Al dueño del Banco Master, el ex dueño del Banco Master, incluso Daniel Borcaro. Vamos a revisar esas capturas de pantalla con esos valores. Mira ya. Senador, ¿por qué la película de su padre fue financiada por Borcaro? Es mentira. ¿De dónde sacaste eso? Y aquí podemos ver que Fabiano Setel, el cuñado de Borcaro y el mayor donante de la campaña de Jair Bolsonaro, en 2022 tenía pleno conocimiento del proyecto, como lo demuestran estos mensajes. El 12 de marzo de 2025, aquí hay un mensaje de Daniel Borcaro con parte de esa tabla que mostramos y el mensaje sobre la película. Solo se pagó la primera cuota de enero. Necesito que me ayudes a controlar esto. El 7 de agosto de 2025, Tiago Miranda envía el mensaje. 2 están atrasadas y la tercera está por vencer, ahora en agosto. Sobre ese asunto, ¿quieres que hable con alguien sobre la película? Luego él envía una tabla y pregunta, ¿está así para que estés al tanto? Después dame una respuesta sobre esto para que yo se lo pase a ellos, por favor. Daniel Borcaro responde, el lunes hacemos 2 el lunes. Entonces Tiago Miranda dice, hola, te lo recuerdo y les aviso, abrazos, estoy aquí monitoreando esta recta final. Aquí están los pagos en detalle, la tabla, vemos ahí una serie de fechas, sumando $23.992.000. Es mucho dinero del 20 de enero, ¿verdad? Fechas el 20 de enero, 25 de febrero, 25 de marzo, hasta el 29 de mayo de 2025. Hay que pagar la segunda y la tercera. Fabiano Setel responde, voy a presionar al Mineiro, le pasé el flujo, pensé que él lo estaba haciendo. Es una investigación que derriba varios mitos levantados por el bolsonarismo desde que se reveló el caso, ¿verdad? Queda claro que Borcaro no era solo el financiador de la película y hay evidencias incluso de que ese dinero fue triangulado y no tenía solo la película como destino. Paulo. Quien no deje su like y no se suscriba es tomador de detergente. Un poco sobre esa investigación de ustedes. Y ahí vemos que CCTEL, además de financiar la campaña de Tarcisio de Freitas y Jair Bolsonaro, también estaba ahí, en el trámite del dinero enviado a Dark Horse. Así es, Dri. Bueno, desde que publicamos, ¿no? El primer reportaje de esta serie, los esfuerzos de los aliados de Flavio Bolsonaro y de algunas figuras del bolsonarismo han consistido en decir que las revelaciones no se sostienen, ¿verdad? Voy a leer aquí un tuit escrito por Paulo Figueiredo el día 13 de mayo. Él dice, empezaron diciendo que eran 134 millones, bajó a 61 millones después, a 2 millones. Ya verán que no hay dinero de Borcaro en la película. Es un tuit escrito por Paulo Figueiredo el día 13 de mayo. Y esa tesis de una supuesta discrepancia en los valores ganó fuerza y circuló mucho entre páginas e incluso parlamentarios del bolsonarismo. Mucha gente de ese lado diciendo que Intercept habría pedido disculpas. Él se habría retractado de esa información o incluso admitido no tener ninguna prueba del financiamiento de Dark Horse. Sí, la acusación es totalmente mentirosa, ¿verdad? Como ustedes saben, porque desde el primer reportaje nosotros diferenciábamos 2 valores, ¿verdad? Los 24 millones de dólares, el valor total negociado por Flavio Bolsonaro con Daniel Borcaro para supuestamente financiar la película y los 10 millones de dólares que habían sido efectivamente pagados. Hasta que el cerco se cerró para Daniel Borcaro y entonces él dejó de pagar en la fecha prevista. Y también quería recuperar otro tuit de esas mentiras que circularon sobre nuestra serie de reportajes también de nuestro amigo Paulo Figueiredo. El 20 de mayo él dijo que sí, las revelaciones que estaríamos haciendo no se sostendrían si no reveláramos de hecho lo que él llama transacciones financieras. Y entonces él diría que si no reveláramos eso, la credibilidad de Flavio volvería poco a poco.
Pues bien, en el nuevo reportaje de esta semana comprobamos las transacciones financieras, porque además de esa hoja de cálculo con las fechas de pagos que fueron cumplidas por Daniel Forcaro, presentamos el primero de los comprobantes de transferencia, una transferencia vía SWIFT, ¿verdad? Que es como circulan las transacciones internacionales de dinero, mostrando el pago de $2 millones, que es el primer pago. Entonces, más que la hoja de cálculo, traemos el comprobante bancario mostrando que, en primer lugar, la serie de reportajes Asa Flavio no terminó y está lejos de terminar. Vamos a seguir el rastro de estas relaciones incansablemente porque son de interés público. Y en segundo lugar, que no solo tenemos mensajes, no es solo un chisme, no es que una fuente de la Policía Federal o de cualquier otro lugar nos haya informado sin pruebas. Tenemos pruebas de lo que estamos diciendo, creemos que las revelaciones son muy graves, la información es muy grave y vamos a estar incansablemente refutando esas mentiras. Pero no solo eso, también publicando nuevos reportajes sobre cómo se usó ese dinero y qué fue lo que realmente financió. Motorim, sí, estábamos hablando aquí sobre la publicación de Beja, ¿verdad? Diciendo que Alcolumbre habría recibido $30 millones y estábamos tocando exactamente ese punto con Elo Vilela. Es precisamente la seriedad, por ejemplo, de periodistas como tú, de medios como The Intercept. Y me dijiste, hermano, recuerdo que en la primera conversación, cuando salió el audio explosivo, me dijiste, mira, tenemos un cuidado extremo con este tipo de investigación, porque si cometemos un error ahí, eso puede costarnos la carrera. Sabemos que lo que está en juego ahí es extremadamente serio, cambia la naturaleza de todo el debate público nacional, como de hecho cambió. Después de tu publicación, de la publicación de Intercept, viene la cuestión de Tari Flavio y él pierde un terreno político enorme, hermano, a 3-4 meses de la elección. Entonces ellos están desesperados, digamos así. Hoy hay una declaración del propio Paulo Figueiredo diciendo que Borcaro tiene que quedar libre, porque él ya lleva 2-3 meses preso, está detenido preventivamente, porque pesan sobre él numerosas acusaciones. Que incluso era el tipo, el Motorim, que estaba, perdón por la vulgaridad del término, pero él estaba diciendo que iba a mandar golpear a un periodista, mandar romperle los dientes a Lauro Jardim. ¿Te imaginas si eso no justifica la aplicación del artículo 312 de nuestro Código de Proceso Penal, que dice que en caso de posible violencia, el tipo está intentando evitar la aplicación de la ley penal? Él es una persona muy poderosa que puede traer desorden a nuestra cosa pública. Entonces hay todas las razones del mundo para que ese tipo sea arrestado. Y también sé que existe cierto tipo de intento de intimidación contra ustedes, contra ti, contra The Intercept, un intento de acoso judicial, basado en el tamaño, digamos así, del daño que su periodismo investigativo profesional causó en la campaña de Flavio. ¿Cómo está eso hoy, Motorim? Han recibido amenazas, hay gente intentando demandarlos. Quisiera explorar un poco ese lado de la cuestión contigo, Paulo. Es una cuestión muy importante, César. Te agradezco que la traigas, porque sí, de hecho, desde que publicamos el primer reportaje, hemos sufrido una serie de ataques y amenazas. Muchas de ellas con un papel activo de la propia familia. Bolsonaro, ¿verdad? De los hermanos Flavio y Eduardo. El primer domingo, después de la publicación del primer reportaje, que salió el 13 de mayo, el precandidato Flavio Bolsonaro hizo una acusación irresponsable y completamente infundada, asociando a un supuesto pariente mío con el interés de Intercept en publicar estos reportajes, exponiendo el nombre de una persona que no tenía nada que ver con la historia, que jamás tuvo ninguna información sobre el reportaje, y haciendo un ataque absolutamente desleal involucrando a un familiar mío para intentar deslegitimar nuestro trabajo. Entonces era el candidato que llegó a liderar las encuestas, haciendo un ataque basado en un reportaje, un supuesto reportaje que ni siquiera se puede llamar reportaje de la revista Oeste, intentando deslegitimarnos, desacreditarnos, y eso fue difundido y compartido por Eduardo Bolsonaro y toda la tropa radicalizada del bolsonarismo. Después es evidente que el linchamiento digital ya estamos acostumbrados, las amenazas en línea son graves y ocurrieron, pero después todavía hubo más. La amenaza es clara de uso de arma de fuego contra el periodista de Intercept, que fue hasta la casa de Eduardo Bolsonaro en Arlington, Texas, para hacer un reportaje. Y nuevamente calumnias diciendo que él estaba vinculado al PCC
o que Intercept está vinculado al PCC, y una amenaza de uso de violencia hecha por Eduardo Bolsonaro y Paulo Figueiredo. Y desde entonces hay amenazas cada vez más claras circulando en las redes sociales. Debido a la información que hemos publicado y también por la garantía que hemos dado de que no vamos a abandonar esta historia, de que esta serie de reportajes no ha terminado y de que vamos a seguir rastreando estas relaciones del clan Bolsonaro con el Banco Master. Creo que el efecto desastroso que ha tenido para la campaña de Flavio Bolsonaro ha motivado una virulencia, una violencia aún mayor. Y también está el acoso judicial, ¿verdad? Al acoso judicial le llamamos a esas iniciativas de recurrir a la justicia ordinaria o a la justicia electoral para intentar evitar que sigamos con nuestro trabajo. En la primera semana de la serie de reportajes, el diputado Helio López, antes conocido como Helio Bolsonaro o Helio Negao, intentó recurrir a la justicia electoral y al Supremo Tribunal Federal para intentar identificar nuestra fuente. Rogerio Mariño, coordinador de la campaña de Flavio Bolsonaro, tomó una medida similar ante el Supremo y la justicia electoral. Entonces hemos visto que a medida que el reconocimiento también ha sido bastante importante y gratificante para nosotros, también han ocurrido estos ataques, pero lo que te puedo asegurar, César, es que no vamos a parar. No nos vamos a intimidar y vamos a seguir reportando y haciendo nuestro deber, que es más periodismo. Hola Motoriña, quería preguntarte lo siguiente. Este acoso judicial tiene varios objetivos. Uno de ellos es hacer que la empresa gaste dinero, ¿verdad? Hacer que la empresa tenga que pagar abogados para defenderse. Quisiera saber cómo va esa defensa de ustedes. Si la justicia, han encontrado en la justicia el amparo que necesitan para garantizar su trabajo. Y una segunda pregunta respecto al destino de ese dinero en el extranjero. ¿Es posible investigar el destino de ese dinero en el extranjero o es necesario contar realmente con la colaboración activa de las autoridades en Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, voy a decirte, Elo, sobre el acoso judicial. Exactamente, hemos entendido que es una práctica que nos asfixia financieramente y también nos quita mucho tiempo, ¿verdad? Porque The Intercept ha sufrido una ola de procesos judiciales, no solo por este reportaje, sino sobre todo por nuestra cobertura en estos últimos 10 años de existencia, que ya suman decenas de procesos. Y creo que ellos tienen esos dos objetivos, ¿verdad? Quitarnos tiempo, acabar con nuestro dinero y además generar un efecto negativo, que es intentar intimidarnos. Nosotros no nos dejamos intimidar, pero sabemos la gravedad de estas iniciativas. The Intercept es una redacción muy pequeña. Tenemos un equipo de reporteros muy reducido y cada proceso legal en nuestra contra, obviamente, busca entorpecer nuestro trabajo, pero seguimos aquí, firmes, y no vamos a rendirnos. Y el segundo punto es que sí, de hecho, la capacidad investigativa de los órganos oficiales, como la Policía Federal, el Ministerio Público, sí, las policías, y también, en este caso de transacción internacional, sí, órganos de otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, del propio FBI, o sí, de los órganos que fiscalizan inversiones en Estados Unidos. Todos esos órganos, ellos tienen más poder para, de hecho, sí, acceder a información como esa, levantar el secreto, acceder a información bancaria. Sin embargo, entendemos que el periodismo también tiene la capacidad de perseguir esa información. Y hemos estado trabajando en ese sentido, Elo. Después de revelar que al menos 10.6 millones de dólares llegaron a Estados Unidos, uno de nuestros principales esfuerzos de investigación ha sido sobre el uso de ese dinero. Mario Frías ya lleva casi 2 semanas de retraso en el plazo que prometió para rendir cuentas sobre el uso de ese dinero. Mientras él no hace eso, es bueno avisar al noble diputado Mario Frías y también a los exponentes del bolsonarismo que nosotros estamos buscando justamente esa información. Queremos saber cómo se gastó ese dinero y no puedo adelantar aquí exactamente los recursos, herramientas y estrategias que hemos estado usando para eso. Pero puedo decir que hemos estado gastando mucho tiempo con periodistas talentosos y para discutir, descubrir cómo se gastó ese dinero y si, por ejemplo, fue utilizado para otros fines que no fueran la película Dark Horse.
como por ejemplo financiar al diputado Eduardo Bolsonaro en su campaña contra la soberanía brasileña. Sí, bueno, solo quiero destacar que aquí en Papo Legal, Paulo, la gente sabe del esfuerzo de ustedes en relación al periodismo y la cobertura. Mucha gente elogiando el trabajo de Intercept y recordando que Intercept necesita inversiones, ¿verdad?, para seguir haciendo su trabajo periodístico.